¿Cómo andás? Muy buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por aceptar Ahora la sí, ahora propuesta. sí. Ya empecé a grabar para que sea todo muy natural. Ya empecé a grabar. Bueno, bueno, está bien. Entonces, tratemos de hablar de cosas serias. Te agradezco mucho el tiempo, la disponibilidad y toda la preparación previa que fuimos haciendo a través del correo. No, la verdad que para mí fue un placer. Aparte, bueno, nos conocemos hace mucho y hemos tenido conversaciones. Había reparado, bueno, el esfuerzo, en toda la dedicación que le has prestado a esta campaña, ¿no? Por la teología, del cambio de época y por muchas otras cosas que, bueno, sé que están dentro de tu órbita y que te han llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, y bueno, todo eso es una contribución que, bueno, será reconocida en algún momento. ¿Mm? Te agradezco, Oscar. Vos sabés que el tema del que vamos a hablar, que es el principio antrópico, entra dentro de una serie de temas que habitualmente no son como muy habituales en la teología, sobre todo en la teología en Argentina, en el hemisferio sur, tal vez en los países nórdicos donde las ciencias duras, las ciencias naturales están más desarrolladas, la filosofía, la teología entra más en diálogo con esos campos. Acá tal vez nosotros dialogamos más habitualmente con las ciencias humanas o sociales. Justamente de esto conversábamos también con Lucio Florio hace unos días. Y vos te has dedicado un poco a este tema interdisciplinar desde hace tiempo, desde tu tesis doctoral, que le hiciste sobre el tema de la integración del saber en Jacques Maritain. Sos profesor de Lógica 1 en la Facultad de Filosofía de la UCA, y también allí das otras disciplinas filosóficas, allí somos colegas. También en el CEOP, en el Centro de Estudios de la Orden de los Predicadores, de la UNSTA. Bueno, todos estos temas te interesan. Y vos sabés que particularmente me motivé con este tema cuando vi tu artículo en el Diccionario Interdisciplinar Austral, esta voz, justamente, Principio Antrópico, que es una joyita. Es un tema que evidentemente hoy está en el tapete, digamos, hay mucho material sobre el principio antrópico, pero es un texto que hay que leer con mucha detención, muy, muy afinado, muy prolijo, muy técnico, yo diría incluso, a partir de este concepto de Brandon Carter del año 74, un profesor de Cambridge. Pero bueno, vamos a empezar entonces a sacarle punta al tema un poco. ¿Cómo podríamos definir primero el principio antrópico? ¿Qué es principio antrópico? ¿De qué hablamos cuando hablamos de principio antrópico? Bueno, primero déjame aclarar que el término habría que hacerlo al diccionario y no a ciertas cosas que se puede leer en él, que por ahí no están a la altura de lo que es el nivel promedio de esa tarea. Y de paso, si vos me permitís, quisiera que los que nos escucharán después, los que nos verán, bueno, recomendarles, ¿no?, este sitio, porque es un emprendimiento criollo, ¿no? Somos todos, digamos, brazos y mentes cavernáculas que se han puesto a trabajar en esta tarea de crear un diccionario interdisciplinario. Bueno, como a vos te gusta, igual que a mí, la interdisciplinariedad, vale la pena enfatizar el valor que tiene esta iniciativa. Yo después voy a poner Que se está al llevando pie del video un enlace a tu artículo, y evidentemente desde ese artículo después se Dale, puede acceder al resto. sí, ojalá que se contribuya de esta manera a difundirlo porque realmente se lo merecen. Además, bueno, el mismo equipo que está a cargo de este diccionario, recordás vos que hace ya, no sé si 2 años, obtuvo un premio en Roma. Yo lo conozco a Por, Juan Francisco Frank, lo conozco claro, del bueno, CEO. Juan Frank y esta chica Claudia, creo. Claudia Baney, sí, estuvieron al frente de este proyecto sobre el tema de la determinación e indeterminación en la naturaleza y con proyecciones en la cuestión de la filosofía de la mente, la libertad humana, y eso obtuvo un premio internacional en Roma,
que fue entregado justamente en el Vaticano, y que me parece que está vinculado, no sé si no es algo así como una fundación con el nombre de Ratzinger, ¿no? Me parece que algo así, el premio Joseph Ratzinger me parece que se llama. Sí, 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 es cierto. Sí, entonces, bueno, quiero decir que es un equipo de gente que trabaja con muchas ideas. Pero bueno, yendo ahora a tu pregunta, vos sabés que la idea del principio antrópico me apareció acá, ¿no? Uh-huh. Este bestseller, ¿no? Historia del tiempo, de Stephen Hawking, bueno, tuvo un impacto de ventas y una difusión extraordinaria en la década del 80, potenciada también por esta circunstancia especial por la que tuvo que atravesar este gran científico a causa de una enfermedad, ¿no? Muy penosa, que lo acompañó durante toda su vida, ¿no? Esto de la esclerosis lateral amiotrópica, que bueno, lo dejó bueno, en condiciones Hay una limitadas, película pero en se Netflix sobrepuso ahora a eso. muy popular, La Claro, teoría del todo. exactamente, la teoría del todo, exactamente. Que tuvo varios, creo que fue premiada también en los Oscars, alguna cosa así, exactamente. Bueno, y en este libro, Stephen Hawking habla justamente del principio antrópico, porque él, junto con un colega llamado Collins, un año antes de que Brandon Carter propusiera esta expresión, ya había hecho avances indirectos sobre el tema al analizar una propiedad del universo que es la isotropía. Bueno, ya vamos a hablar de eso si querés, pero la cuestión del principio antrópico sería que a la luz de las observaciones aportadas por la cosmología, que es de alguna manera, ¿no?, el punto donde surge esta inquietud, ¿no? Es el nicho de donde proviene un poco esta temática. Bueno, se desprende que el universo tiene características muy especiales que son las únicas compatibles con la existencia humana. En otras palabras, que el aspecto del universo indica claramente que con una mínima variación de cualquiera de esos rasgos que estamos observando, no sería viable la existencia humana, ¿no? Entonces, esto de alguna manera constituye un desafío a lo que había sido la norma de razonamiento de la cosmología previa, que se conocía como principio copernicano, exactamente, principio copernicano. Aclaremos también en qué sentido aquí se habla de principio, porque viste que a veces la palabra principio tiene resonancias diferentes según el ámbito en el que se la plantee, ¿no? Cuando hablamos de principio, aquí estamos hablando de una pauta de orden epistémico y sobre todo en una clave heurística, digamos, en un criterio de búsqueda y de resolución de hipótesis científicas desde el principio de parsimonia, desde el principio de economía del pensamiento, ¿no? O sea, cuando vos considerás que un determinado enunciado te permite hacer una conexión más o menos directa con la mayoría de los conocimientos establecidos en una ciencia, bueno, se te ocurre pensar que ese enunciado potencialmente puede conectarse con futuros hallazgos de esa misma ciencia. Entonces, qué sé yo, cuando, no sé... Podríamos empezar por las fuerzas, las grandes fuerzas del universo, es decir, por un tema muy general y después ir hacia aspectos como más particulares en esta observación de que todo parece tener como, digamos, como una intencionalidad, uno podría leer una intencionalidad, o como que todo de algún modo parece ser como vinculado a la existencia humana, pero podríamos empezar por las grandes fuerzas del universo, es decir, la fuerza gravitacional, electromagnética, nuclear débil, nuclear fuerte, es decir, esa idea como básica de que si hubiese una leve modificación en alguno de estos registros, ya no sería compatible el universo tal como lo conocemos y, por supuesto, la existencia del sistema solar, del planeta Tierra, de la vida, ¿no? Sí, ahora vos fíjate que en eso tenés mucha razón, por supuesto, y es fascinante ver cómo a medida que uno se interna en la parte justamente más técnica del asunto, encuentra que los planteos se van volviendo muy congruentes con este principio. O sea, que este principio realmente ha mostrado tener buena pinta para lo que se espera de un principio, ¿no?
en cuanto a la capacidad, como decía recién, de darle consistencia al cuerpo teórico de la disciplina, ¿no? En este sentido, la obra de Barrow y Tipler, que es, si no me equivoco, es del año 84, me parece, constituye como una especie de Biblia para los especialistas, porque allí estos autores recopilan la mayor parte de la información obtenida hasta ese momento, en algunos casos de un alto nivel científico, y bueno, mostrando que por donde uno lo mire, se encuentra nuevamente con una certificación de este principio, ¿no? Ahora, yo no sé qué te parece a vos, pero creo que a los que potencialmente nos vayan a oír y a ver después, les puede interesar quizás aquellos rasgos que están más cercanos a nuestra experiencia cotidiana. Porque de repente que le hables a personas no especializadas sobre las cuatro fuerzas, sobre el balance entre bariones y fermiones, sobre materia y antimateria y cosas así, puede que los dejen un poco, digamos, pata para arriba, ¿no? Pero pensé en algunos rasgos que están muy al alcance de nuestra experiencia, como por ejemplo la distancia entre la Tierra y el Sol. Podemos, por ejemplo, el mismo ámbito, el mismo lugar del sistema solar en la galaxia. Por ejemplo, que no sea central, sino que sea como periférico, Claro, y que tenga o un sea, movimiento. vos empezás a concatenar los... Claro, Pero claro. después mucho más si vas al mismo sistema solar, al lugar que tiene la Tierra en el sistema solar, ni muy cerca ni muy lejos. La función que cumplen, por ejemplo, planetas como Júpiter, Urano, Saturno, para controlar el acceso de asteroides. Exactamente. O, perdón, de cometas, o exactamente. proteger de los asteroides Venus y Marte a la Tierra. O el efecto que tiene la Luna, por ejemplo, sobre las mareas, para favorecer la vida, ¿no es cierto? La circulación de los elementos, de los nutrientes, de los mares, incluso el equilibrio del eje de la Tierra. Yo estuve mirando algunos videos en torno a este tema, la verdad que hay temas que son fascinantes. Uno dice que qué relojito todo, ¿no? La composición de la misma atmósfera, es justo el 20% de oxígeno, casi todo el resto nitrógeno, lo mínimo de anhídrido carbónico como para filtrar rayos ultravioletas. La verdad que es asombroso. Sí, por donde quiera que lo mires, descubrís que hay toda una impronta en ese sentido. Y vos fíjate que hay varios puntos para rescatar más allá, como decía, del análisis de detalle de todos estos argumentos, ¿no? Y uno de ellos es recuperar para las ciencias naturales el valor de la finalidad, el valor de la teleología. Porque vos sabés bien que mientras la visión del mundo durante la antigüedad y el medioevo estuvo justamente centrada, ¿no?, en la pauta teleológica, o sea, en lo que hoy se llamaría el diseño de la naturaleza. Como que tiene un para qué todo. Claro, pero después el mecanicismo se introdujo queriendo reemplazar eso, ¿no? Y fíjate vos que cuando hablábamos recién del principio copernicano, que al final no dijimos qué era, bueno, a partir de la idea de Copérnico de que el lugar de la Tierra no tiene ningún privilegio porque ya no ocupa el centro del mundo, sino que es un punto más alrededor de un sol más, de una galaxia más, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la idea de que... esos son los líos que hacen los clérigos, porque Copérnico era clérigo. Mirá todo el lío que armó para la modernidad, para el diálogo entre ciencia y fe después. Pero mira, sí, pero ¿sabes una cosa? Copérnico me parece que no tiene nada que ver con esta interpretación. Yo creo que a Copérnico se lo ha metido en un lío del que él históricamente se puede decir que era totalmente ajeno, ¿no? Porque cuando vos intentás leer La Revolución de las Esferas Celestes, bueno, tenés que ponerte un par de aspirinas encima porque la verdad que es una obra muy, muy difícil, muy técnica, y por eso, cuando Copérnico la publicó, nadie dijo nada porque nadie la entendía. Además, hasta que no apareció Galileo para poder experimentar eso, no hubo problema, era un problema teórico. Exactamente. No, yo creo que Copérnico ni soñaba con que alguna vez se lo iba a involucrar en una revolución científica de las proporciones que hubo, ¿no?
Yo creo que detrás de esto Y él hay además lo toda una publicó eso a último momento. Creo que recibió el ejemplar el mismo día que, Sí, que iba a morir, en su sí, lecho de muerte, sí, o sea sí, que ni se sí, sí, imaginó. sí. Sí, lo que pasa es que también hay otra historia, ¿no? O sea, 20 años antes, más o menos, ¿sí? Él publicó un globo de ensayo, ¿no? O sea, él sospechaba que sus ideas podían tener un cierto impacto y entonces, como hacen muchos hoy en día, viste que antes de hablar en voz alta susurran a ver qué pasa, a ver si se levanta la perdiz, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces hay un trabajo de él que se llama Comentariolus, ¿m? O sea, un breve comentario, donde expone la teoría heliocéntrica, pero a nivel de opúsculo, y lo hizo circular entre un grupo limitado de personas, ¿no? Y al ver la reacción de ese grupo de gente se decidió a ir por más, por así decirlo, ¿no? Pero no es la primera obra la que todos conocen, sino que hay un precedente que se llama así, se llama Comentario, ¿no? Bueno, pero siendo que la tecnología, el tema de la recuperación de la finalidad es un gran aporte para superar las estrecheces del mecanismo, ¿no? Fíjate que digo superar las estrecheces, no digo abandonar el mecanismo porque sería una locura. El mecanismo ha demostrado ser muy eficaz para explicar muchísimas cosas del universo, de la naturaleza, es decir, no. Te referís A también, por ver, ejemplo, a Isaac Newton. ¿cómo se puede, por ejemplo, Newton, por supuesto, que es el gran prócer en esta historia, y vos fíjate que, bueno, eh, todavía en el día de hoy se siguen usando las ecuaciones de Newton, por ejemplo, para mandar satélites, para generar muchas cosas, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de la teoría de la relatividad que puso después en el medio algunas cuestiones. Pero voy al hecho de que el mecanismo newtoniano alguna vez pretendió invadir el terreno de la biología, ¿no? Ahí lo tenés, por ejemplo, a Claude Bernard, este gran biólogo francés del siglo XIX, para muchos el creador de la fisiología, ni más ni menos, ¿no? Y Claude Bernard era un furioso defensor del determinismo mecanicista en la biología, un poco lo de Descartes de los animales máquina, ¿no? O El hombre máquina de la Metrie, este ensayo publicado en épocas cercanas a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, el mecanismo, digo, tenía un aval muy fuerte y amenazaba con fagocitarse todo, pero justamente el impacto de los hallazgos del siglo XX ayudó a recuperar un equilibrio y a rehabilitar el valor de la finalidad, ¿no? Que es una cosa muy, muy importante para entender la mentalidad de hoy de la ciencia, ¿no? De ahí todo el tema del diseño inteligente y otras cosas que después surgieron, ¿no? De todas maneras, toda esta finalidad sí teleológica, primero, que no es aceptada por todos, ya que hay algunas interpretaciones alternativas, por ejemplo, la de los universos simultáneos, burbujeantes, etcétera, lo atribuirían de Sí, algún modo no a una intencionalidad, sino a la casualidad, al azar, de algún modo, o al hecho de que, bueno, nosotros podemos reflexionar esto porque nuestro universo sí, fue exitoso. Pero yendo un poquito previo, ya que estamos haciendo esta pequeña historia de las ciencias en cierto modo a partir de este tema, yo creo que incidió mucho en el cambio de paradigma, por un lado en la macrofísica, la teoría de la relatividad de Einstein, y en la microfísica, las investigaciones de Heisenberg, Bohr, es decir, que eso fue lo que empezó a hacer ruido con el antiguo paradigma mecanicista y a empezar a pensar más el tema como más relacionalmente, ¿no? Que yo creo que es lo que está como detrás de este nuevo paradigma científico, ¿no es cierto?, que parece como más abierto diríamos, también al mundo de lo espiritual. Hablando de bestseller, vos hablaste de un bestseller, está esta obra de Capra, ¿no? El nombre es Yotre o algo así, Capra, del año 75, el Tao de la Física, el Tao de la física, sí. que fue un libro de divulgación, pero que justamente, bueno, recogió todo este nuevo paradigma, ¿no es cierto? Y bueno, lo insertó de otra manera, en diálogo también con la espiritualidad, podríamos decir también con el sentido, ¿no? Las cosas no son simplemente azarosas, ¿no? Sino
Pero acá, claro, empieza a haber esta doble interpretación. Es decir, bueno, las cosas se dan así simplemente porque se multiplicaron casi al infinito los ejercicios o los ensayos hasta que uno salió bien y nosotros tomamos conciencia de eso y por eso lo contamos, ¿no? Y el otro es, que parece más evidente, naturalmente más perogrullo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, evidentemente si vemos tanto orden o tanta coincidencia, es muy difícil no pensar en la causalidad, en la intencionalidad, en la teleología, ¿no? Sí, pero vos fíjate que en este sentido también la recuperación del tema de la teleología nos obliga a entender esta problemática en su raíz genuina que está nuevamente en el pensamiento de Aristóteles. Porque así como yo muchas veces le digo a los alumnos, ¿no? El problema de la definición de ciencia, como saber por las causas, es que todo el mundo está de acuerdo con esa definición, pero casi nadie sabe lo que significa la palabra causa, porque generalmente la plantean de un modo muy reductivo, de un modo muy empobrecido, casi mecanicista, digamos, y eso desmerece muchísimo la intuición aristotélica que está en el origen, ¿no? Y con respecto a la finalidad ocurre lo mismo, ¿no? Así como Aristóteles de ninguna manera se debe considerar como un enemigo del mecanicismo, porque él mismo se cansa de ofrecer explicaciones mecanicistas en sus obras biológicas, ¿sí? Y más aún, es el autor de una sofisticada teoría sobre las esferas concéntricas, que era la teoría de Eudoxo, según la cual se podía explicar el movimiento de los planetas, etcétera, etcétera. O sea que de mecanicismo, evidentemente, no hay prejuicio por parte de Aristóteles, sino que también el tema del azar es necesario plantearlo en ese contexto, ¿no? Porque fíjate vos que los que a veces se llenan la boca con ese término nos hacen acordar a los presocráticos que proponían el azar y nada más. Y Aristóteles dice, pero muchachos, ¿cómo va a haber azar sin una finalidad? Porque el azar justamente se entiende como privación de aquello a lo que se está naturalmente ordenado. No se puede llamar azar a algo, sino justamente por comparación con otro sistema, digamos así, de relación causa-efecto, que contiene ya un propósito, ¿no? Entonces, bajo este punto de vista, pretender que el azar lo explique todo es un contrasentido, porque es justamente no entender qué significa la palabra azar, ¿no? En ese sentido, Aristóteles también insinúa la posibilidad que luego se habría de desarrollar mucho más, de acuerdo con la cual el azar tiene un potencial, por así decirlo, de ductilidad, de versatilidad, adaptable a la finalidad. O sea, los mecanismos azarosos también tienen un fin, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que me parece que es de lo más ilustrativo. La elección, entre comillas, del sexo de un nuevo ejemplar de las especies de reproducción sexual, ¿no? Empecemos por la especie humana. Bueno, ¿de qué depende el sexo del niño que va a nacer? Del niño que acaba de ser engendrado. Depende del azar. ¿Por qué? Porque vos tenés millones de espermatozoides, unos con carga genética para el sexo masculino, otros con carga genética para el sexo femenino. Siempre son la mitad, el 50 y el 50%. Entonces, ¿qué es lo que decide el sexo del futuro bebé? Pues una moneda al aire, en definitiva. Pero la ventaja de hacerlo de esta manera es que a la larga, cuando vos tenés una población de miles de millones de personas, la cantidad de varones y de mujeres tiende a nivelarse, ¿sí? Ese mecanismo es mucho más efectivo que cualquier otro de carácter determinista que vos pudieses adoptar, ¿no? Entonces, el azar está puesto ahí al servicio de algo mucho más sofisticado, por así decirlo. Termina siendo más exacto el azar a largo plazo, sí, que un cálculo sí. predecible. Sí, sí. También Sí, se daba el exactamente. ejemplo, que me había quedado con otro ejemplo así anecdótico, ¿no es cierto?, que es la irradiación del radio. Creo que es en 1500 años la mitad se irradia. Pero cómo se ponen de acuerdo las moléculas o
las partículas para ver a quién le toca, ¿no es cierto? Y sin embargo, bueno, termina siendo muy exacto. ¿Sí? Sí, 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 tal cual, exactamente. Y esto de paso también sirve para ponerle paños fríos al entusiasmo de aquellos que intentan convertir estos hallazgos en digamos, un panfleto vulgar de apologética. Porque, a ver, las pruebas de la existencia de Dios, ¿no?, se hacen a través de diversos indicios que encontramos en la naturaleza, pero no hay que dejarse llevar por el entusiasmo y pensar que, en definitiva, no es el hornero el que fabricó el nido, sino que lo hizo Dios, o que no es que hubo un factor azaroso en la posición de la Tierra con respecto al Sol y la Luna, sino que Dios las puso definitivamente allí. Bueno, esa imagen concordista de un universo en el que el diseño supondría una intervención directa de Dios para acomodar cada cosa en su lugar, es una imagen ingenua. La ciencia jamás. ¿Por qué? Porque como Se está escuchando con un poco de dificultad, Oscar. Se te, se te congeló la imagen. Sí. Ajá. ¿Y ahora? ¿Me Se estás te escuchando? escucha, pero la imagen, ahora, bueno, ahora se está reactivando. Seguí, que Bueno, creo que se va a ir decime. solucionando. Bueno, te estaba diciendo que la pretensión de que el mundo haya sido hecho por Dios a la manera de un artesano humano que pone cada cosa en su lugar con sus propias manos, no hace justicia a la sabiduría divina, porque, repito, ¿no?, los grandes maestros de la teología, Santo Tomás a la cabeza, en este sentido, nos hacen notar que, bueno, el designio creador de Dios tiene que ver mucho con que las cosas se hagan a sí mismas, las cosas tengan en sí la virtud puesta por Dios, obviamente, para configurarse espontáneamente de acuerdo al designio que Dios estableció en ellas, ¿no? Entonces, en este sentido, una recta mirada metafísica y teológica del problema nos pone mucho más cerca de la ciencia, ¿no? Porque si de lo contrario, caeríamos o en una grieta, por usar el término de moda, ¿no?, donde los científicos están, digamos, instalados en la suya y los filósofos y teólogos en la propia, o donde hay una subordinación de carácter concordista en la que los científicos se dejan llevar por una falsa piedad y terminan diciendo cosas que no son propias de la ciencia. Vos hablabas justamente entonces de la palabra consonancia, que la tomás de Sí. dos autores, bueno, Paul Kinghorn y McMullen. McMullen, sí. Que evitaría justamente esa especie de concordismo fundamentalista y después claro, también de agnosticismo, ¿no? Sí, sería como una búsqueda más bien como de convergencias, cosas, como vos decías, sí, indicios, cosas que dan que pensar, pero después nos manejamos como en diferentes registros epistemológicos, ¿no es cierto?, al momento de reflexionar. sí. O sea que ya Sí, estamos sí, entrando así un es. poco al tema específicamente teológico de la cuestión. Evidentemente el tema del principio antrópico se vincula, ¿no es cierto?, para que los que pensamos desde la filosofía en tu caso, la metafísica o de la teología en mi caso, se vincula también a el planteo religioso, el planteo de la providencia, el planteo de Dios. Y uno podría decir, al menos en dos órdenes, o en tres, yo me animaría a decir. Es decir, por un lado, en el ámbito en lo referente a la creación, como una forma de vinculación de Dios con lo existente. En particular, uno podría considerar el Big Bang, de un modo especial, que también ahí hay otro clérigo detrás, Lemaitre. Podríamos pensarlo también desde la perspectiva de una cristología cósmica, ¿no? Es decir, bueno, en qué sentido en él y para él, ¿no es cierto?, subsisten todas las cosas, y también desde esta perspectiva escatológica, es decir, bueno, desde una perspectiva de
finalidad o del fin del universo. No sé si podríamos ahondar un poco en estos aspectos, ¿no es cierto? Vos sos filósofo, pero podríamos entrar un poco en diálogo desde esta perspectiva, ¿cierto? Cómo el principio antrópico nos permite reflexionar también estos núcleos como centrales de la fe, pero también desde la filosofía, lo que sería la causalidad y la finalidad del universo. Sí, claro que sí. Para empezar, yo siempre trato de manejarme con muchísima reserva y cautela en un terreno que me es ajeno, y sobre todo porque, bueno, como creyente y dedicado al pensamiento, uno termina tentándose, ¿no? De hacer teología como pasatiempo y así le va después, ¿no? En realidad acá hay dos Entonces, Dios me tentaciones, libre y porque una guarde. sería, hay dos tentaciones, porque una sería hacer teología como filósofo, pero la otra tentación sería hacer de filósofo siendo científico, ¿no? ¿Hasta dónde es honesto utilizar conceptos como causalidad en el ámbito de la ciencia? Que es uno de los planteos que vos hacés, ¿no? En un apartado donde hablás justamente de estas cuestiones epistemológicas, si es lícito recurrir a la noción de causalidad en el ámbito de la ciencia. O sea que siempre está esa tentación, pero por otro lado tampoco, al ser humanos, no podemos mantener cada campo por separado sin ningún tipo No, tal cual, de diálogo y de encuentro. Entonces está el riesgo, tal pero cual, también un poco exactamente. hay que aventurarse. Sí, 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 coincido con vos, sí, sí. Digo por eso que uno avanza, como diría San Pablo, con temor y temblor, pero uno avanza, digamos, ¿no? Y en esta línea, yo creo que el panorama de la teología actual muestra claramente un interés bastante enfático en practicar el diálogo interdisciplinario y, bueno, no sé si otra vez me estás escuchando. Está con un poquito de dificultad el Wi-Fi. Sí, Igual sí. se va siguiendo, se va entendiendo por Bueno, momentos. bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué pena. Te decía que en la actualidad me parece que la teología ha mostrado un interés, ¿no?, en el diálogo con la ciencia y con la filosofía, pero me parece que en esa búsqueda, para mi gusto, se ha puesto en un plano muy postergado a la filosofía, es decir, se ha aplicado más el interés en el trato con la ciencia, y esto ha producido en algunos casos, ¿no?, eh, como desarrollos teológicos que quizás, digo, respeto nuevamente a los que saben más que yo, pero quizás desde afuera daría la impresión de que son ensayos que necesitan un poco más de maduración en cuanto al lenguaje metafísico que se emplea en ellos, ¿no? Voy a nombrar a alguien que siempre aparece en estos escenarios, que es Pierre Teilhard de Chardin, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un ejemplo característico en todo sentido. Por un lado, un ejemplo digno de aplauso, un ejemplo bueno, reconocer, ¿no?, con muchísima firmeza, ¿no?, de lo que es justamente la audacia, el deseo de trascender fronteras, de la búsqueda de nuevos horizontes. Bueno, o sea, le debemos mucho al padre Teilhard en ese sentido, ¿no?, como gesto, digamos, ¿sí? Pero bueno, Teilhard, vos sabés que era un tipo dedicado a la paleontología, o sea, era un hombre que estaba, bueno, preparado para eso, ¿no?, para el trabajo con las ciencias duras, ¿sí? Yo no recuerdo cuál haya sido, bueno, como jesuita habrá tenido una sólida formación filosófica, pero quiero decir, no se nota en sus obras que recurra demasiado a eso, y más bien parece estar muy atento a los resultados, que siempre son provisorios además, de las ciencias paleontológicas, y dar un salto desde allí a una reflexión teológica en la que yo tampoco me voy a meter porque me excede para poder hacer una crítica. Pero digo, a veces en ese tipo de planteos es preferible, ¿no?, pensar si no haría falta una presencia más temporizadora, no sé cómo llamarlo, ¿no?, más atemperadora de la filosofía, ¿no? Pero por supuesto que
bienvenido sea, ¿no? Este interés de la teología, esta presencia de figuras tan destacadas dentro de ese campo, que además, como el caso de Polkinghorne, como el caso de Macmillan, han tenido un recorrido también por el mundo de la ciencia, ¿no? En el caso de Polkinghorne, él era físico, o sea, el tipo ya venía de toda una tiene el doble un doctorado, recorrido, ¿no? Polkinghorne. Sí, En tal ciencia cual, física y en exactamente, teología. ¿no? Sí, exactamente. Ahora, tal Bueno, vez y acá a nivel... el logro, digo, de Teilhard de Chardin y de otros autores que han sido precursores, ¿no? En este caso concreto yo creo que fue justamente, bueno, tratar de dialogar con el evolucionismo, ¿no? Tratando de tener un pie en la ciencia y otro en la espiritualidad, tal vez más que en la teología. Pero tampoco hay que pedirle perfección, ¿no?, a los precursores, es decir, bueno, son personas que de algún modo se van convirtiendo como hitos, después, bueno, vamos mejorando en torno a esa idea. Siempre, lo primero es el ensayo, y el ensayo siempre tiene errores. Si uno mira este mismo diálogo que estamos haciendo, claro, mirado retrospectivamente puede parecer un poco desprolijo, porque fuimos, vinimos, pero sin embargo, así tiene más riqueza, porque va planteando las cuestiones que tal vez después en un escritorio, en un papel, uno lo puede ordenar mejor, lo puede hacer más prolijo. Pero me parece que en algún momento tiene que estar estos elementos disparadores para el pensamiento, ¿no? Y a mí me parece que esta vocación integradora, que bueno, puede reflejar Teilhard de Chardin, entre otros, ¿no es cierto? Esta vocación dialógica, es muy valorable. Ahora, es cierto, claro, que posiblemente él salteó la filosofía justamente para buscar poner en diálogo estas dos experiencias epistemológicas que no estaban dialogando bien, como la ciencia y la teología, justamente tal vez porque la teología estaba como demasiado casada con una filosofía, con la filosofía clásica, y bueno, justamente era necesario también otro tipo de actores en el diálogo, en la mesa, ¿no? Pero yo creo que justamente a partir de estos intentos es que después nosotros tenemos la posibilidad de buscar integraciones más satisfactorias, que nunca van a ser plenas, ¿no? Justamente porque si no serían expresiones idolátricas, ¿no? Oscar, sí, tal cual, exactamente. Yo te agradezco mucho este diálogo, pero justamente por el estilo que tuvimos de diálogo, que fue un poco ida y vuelta, ¿no es cierto? Incluso el mismo esquema que había hecho a partir de tu artículo no lo seguimos al pie de la letra. Yo te dejaría ahora un espacio para que digas lo que quieras decir, ordenando un poco lo dicho o subrayando aquellas cosas que te parecen como más importantes destacar. No te voy a interrumpir, como para que puedas dejar como una especie de, al menos, conclusión prolija de todo esto, ¿no? De las cosas que te parezcan como más relevantes de lo que hemos conversado, lo que te gustaría que quede como más claro, ¿no es cierto? E incluso tus ideas como más personales sobre el principio antrópico. Pero justo estamos sin Wi-Fi en este momento. Perdí un poco la... Ay. A ver si podés volver a entrar. Ahí estás, te estás entrando de nuevo, muy bien. Estás entrando de nuevo, seguimos grabando. ¿Me escuchaste, no? Hacer una síntesis lo mejor que se pueda. Sí, te escuché. Bueno. Mira, yo, por empezar, agradezco también la oportunidad que vos me has dado de ser parte de esta cruzada, por llamarlo de alguna manera, por acercar distintos mundos de la vida intelectual, de la cultura, podríamos llamarlo así también, ¿no? Y bueno, pensando en el granito de arena que uno podría dejar aquí, me parece que hay que, una vez más, reivindicar la fuerza del diálogo, reivindicar la importancia del encuentro fraterno y del amor a la verdad, que es justamente el punto de unión que tiene que estar siempre detrás de ese diálogo. Porque lamentablemente a veces el diálogo se desvirtúa, ¿no?, y se lo convierte en una cosa meramente protocolar o simplemente en una sumatoria de discursos individuales, ¿sí?,
donde no hay una devolución, no hay una pelota que pasa de un lado a otro de la red, sino que cada uno pelotea con sus propios elementos, digamos así, ¿no? Entonces, ojalá que este objetivo que vos te has fijado sea contagioso, que estimule en distintos círculos de nuestro mundo intelectual esa apertura, ¿no? Al encuentro, al diálogo, y como dije, ¿no? A buscar la verdad, porque la verdad es una cosa demasiado valiosa como para dejarla pasar y demasiado difícil como para que uno se crea que la puede alcanzar solo, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos trabajar juntos, eso va a ser muy enriquecedor para nosotros. Y fíjate vos que en los momentos de la historia donde el diálogo y la conciencia de la integración del saber fueron más arraigados, fue donde justamente más avanzó la humanidad. Entonces, es momento de partir nuevamente hacia ese camino, ¿sí? Y bueno, ojalá que vos y yo vivamos para ver algo de eso, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Te hago llegar un gran abrazo. Y bueno, ya nos veremos después de la Bueno, pandemia, supongo, en vivo, en espero, algún Dios, claustro. espero, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, abrazo para vos y que Dios te bendiga. ¿Mm? Adiós.